y me olvidé esta vuelta. Ahí está, Juan. De nada. Bueno, como ya saben, y yo ya les he ido adelantando por eh, Telegram y por el aula virtual, por los canales que tenemos de comunicación, lamentablemente, por razones de infraestructura y cuestiones que están ajenas a nuestras posibilidades, y después de haber preguntado, esto se va a mantener virtualmente por un tiempo, no sabemos cuánto, pero estimamos que vamos a volver tarde o temprano a la presencialidad. Nuestro deseo es hacerlo. Y yo sé, soy consciente, todos los profes también, de que hay algunas personas conectadas en la facultad, en grupos, o que se conectan varios a través de un mismo dispositivo. Como yo les había mencionado en su momento, cuando me preguntaron, porque me preguntaron si era obligatorio asistir a clase, y la respuesta va a ser siempre sí, es obligatorio porque está dentro del plan, dentro del estatuto académico, o sea, la obligación de asistir es correcta, está. Pero quiero aclararle simplemente por las consultas que he recibido y por mensajes cruzados que creo que no se entendió, tal vez. Entonces, cuando yo se los comenté, de que el presente que yo les suelo pedir en el chat no es nada más que para poder satisfacer a un requerimiento de Secretaría Académica, y nosotros, los docentes de esta cátedra, no lo vamos a tomar en cuenta para la regularidad. De hecho, nunca dije de que para regularizar la materia o rendir eventualmente el día de mañana esta materia, ustedes tenían que tener 80% de asistencia. Les dije cuál era la obligación cuando me preguntaron, les dije qué dice el reglamento, pero aclaré, porque está en la modalidad académica, aclaré que frente a esta situación, nosotros no vamos a tener en cuenta el tema de la asistencia, porque pueden pasar 1.000 millones de cosas por el cual ustedes pueden no asistir, o esto que ocurre de que hay varios que se conectan con una misma computadora y yo no puedo saber cuáles son los que están, o sea, entiendan y comprendan que ustedes me pueden decir, pero yo le puedo pasar la lista de los que estamos. No, no me pueden pasar una lista de los que están conectados. O sea, los que están conectados son los que están conectados. Así que no, esta información es para poder, de hecho, por ejemplo, la semana anterior, la semana pasada, me pidieron exactamente la información, como dijeron que me iban a pedir, cuántas son las personas que están conectadas y que están permanentemente conectadas a una sesión. Entonces yo pasé los listados para que se tomen las decisiones que haya que tomar. Pero desde el punto de vista de la cátedra, yo lo aclaro una vez más para que no quede absolutamente ninguna duda, nosotros no vamos a hacer nada con esas asistencias. Para nosotros, la aprobación de la materia se alcanza con las autoevaluaciones y los parciales, que era lo que habíamos hablado en su momento, y las autoevaluaciones tienen que tener un 80% aprobado, así que si no aprueban uno o dos, no va a haber ningún inconveniente. Y estoy seguro de que no van a tener problema alguno respecto a eso. El problema sería, no sé, de que no hayan logrado hacer las autoevaluaciones, no se hayan puesto, no hayan entrado nunca a las autoevaluaciones. Bueno, ahí sí estaríamos en un problema grave. Pero mientras ustedes resuelvan las autoevaluaciones como las vienen resolviendo, alguna vez le irá bien, otras veces le irá mal, pero alcanzando un 80% de aprobación, estamos. Así que en ese sentido, quédense tranquilos con el tema de la asistencia. La asistencia es importante porque lo que yo digo normalmente en clase es lo que después evalúo por una cuestión totalmente lógica, razonable. Es decir, yo no evalúo cosas que no expliqué, no evalúo cosas que no conté, no evalúo cosas que no dije, porque no tiene sentido. Sería fácil
para mí pregrabar una clase o dar una clase repitiendo un conjunto de definiciones, dándole material a ustedes para estudiar y después evaluar lo que se me ocurra de ese material, pero no es esa la idea. La idea es justamente evaluar las cosas que se les están pidiendo, que se les está dando, ¿no? Así que bueno, la asistencia es una cuestión de ustedes, es una responsabilidad de ustedes. Sé que esto es un problema, esto de tener algunas materias presenciales y virtuales, para mí lo es. Yo tengo que andar corriendo de la facultad a mi casa, de mi casa a la facultad, y me pasa eso, pero bueno, arbitro los medios y si no, me la arreglo de alguna forma para empezar a horario las clases y empezar a horario las clases en la facultad. Es decir, de alguna manera me las arreglo para poder llevar adelante esto de la virtualidad en algunas materias y la presencialidad en otras. Así que yo créanme que los entiendo. Así que por mi parte el tema de la asistencia es simplemente con el motivo y objetivo ese que les mencioné. Así que lo aclaro, lamentablemente digo una vez más, porque seguí recibiendo durante mucho tiempo, a pesar de las 1000 aclaraciones que dimos al respecto, consultas y que se quejan de que no van a tener el presente y que van a quedar libres. No, yo nunca dije eso. Yo dije que no sé qué iba a hacer Secretaría Académica. No sé si Secretaría Académica iba a dejar libre o no iba a dejar. Yo eso fue lo que dije. Vean si hay grabaciones, véanlas. Nunca dije que yo los iba a dejar libre. Entonces, estamos de acuerdo de que estas cosas a veces se complican para todo, pero no pongan en mi boca cosas que yo no dije. ¿Mm? Entonces, con eso aclarado, una vez más, ¿están viendo la diapositiva en la pantalla? Perfecto. Bueno, con eso entonces aclarado, vamos a introducirnos en tema, porque lo que vamos a estudiar ahora son este concepto de errores. Esta clase y la clase teórica que viene, vamos a estar trabajando en el concepto de errores, por supuesto, de diferentes tipos de errores, y en el práctico ustedes van a estar haciendo cosas de este tipo. Entonces, para justamente, bueno, introducirnos en el tema, recordemos un poquito lo que habíamos hecho la clase pasada. Nosotros habíamos planteado que había un proceso de modelado, proceso importante. Dado un problema del mundo real, había que identificar la teoría que lo gobernaba. Por ejemplo, podía ser una caída libre, podía ser una cuestión de un circuito electromagnético, lo que sea. Es decir, había que identificar cuál era la ley física o ley en general que gobernaba ese fenómeno, y a partir de esa ley nosotros teníamos la posibilidad, si teníamos esa capacidad y si no teníamos que consultarlo al experto, de expresar matemáticamente, hacer una formulación matemática que iba a representar el modelo. Eso generalmente era una ecuación diferencial. En la clase pasada vimos un ejemplo en donde nosotros tratábamos de modelar el movimiento de un cuerpo en una trayectoria parabólica, un tiro parabólico, y habíamos visto que podíamos modelar la velocidad del cuerpo en la dirección de X y en la dirección de Y. Encontramos algunas ecuaciones diferenciales que a partir de las cuales se obtenían las ecuaciones de movimiento de la física, y pudimos resolver esas ecuaciones diferenciales con fines exclusivamente didácticos, de forma analítica y de forma numérica. Quiero aclarar que la razón por la cual nosotros aplicamos un método analítico en la solución tenía como objetivo poder comparar ambas soluciones. Pero ustedes no van a tener que, en esta materia, resolver nunca más una ecuación diferencial por medios analíticos, a menos que ustedes quieran hacerlo y que quieran, no sé, resolver algún ejercicio con alguno de los métodos que estudiaron en Análisis 2 para poder comparar los resultados o ver si lo que han obtenido es correcto o no. Pero
Lo que sí es importante recordar, porque esto normalmente son cosas que suelo discutir con ustedes en un examen, que la solución analítica es lo que se conoce como solución exacta. ¿Por qué? Porque se supone que surge de aplicar integrales, es decir, surge de aplicar métodos analíticos, con lo cual los resultados que yo obtenga al aplicar esa solución van a ser lo más cerca posible, no voy a encontrar otra forma, van a ser los más cerca posibles a lo que se considera el valor verdadero. Pero lo importante es que una solución analítica o exacta, como ustedes están viendo aquí, no necesariamente va a arrojar resultados exactos. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, porque una solución exacta puede tener dentro de la fórmula el uso de pi, por ejemplo, o el uso de e a la algo, y yo a e, a pi lo voy a usar con algunos decimales, no con los infinitos decimales que tienen, por lo tanto ya el resultado es una aproximación. O me va a dar un resultado con infinitos decimales y yo no voy a poder escribir los infinitos decimales, entonces voy a tener que optar por tomar alguna aproximación. Entonces, en general, a menos que la fórmula me dé valores enteros, en general los resultados de aplicar una solución analítica exacta no necesariamente van a ser exactos. Ahora, cuando yo tengo una solución numérica, que habíamos visto que surgía de reemplazar las derivadas por eh, cocientes incrementales, es decir, en vez de poner diferencial de b sobre el diferencial de t, por ejemplo, poníamos delta de b sobre delta de t, reemplazábamos los diferenciales por valores discretos ahora, recuerden esa palabra, valores discretos, es decir, discretizábamos ese diferencial, esa derivada. Nosotros sabemos que si tomamos el límite para el, el valor discreto de la variable independiente que tiende a cero, entonces ese cociente incremental se transforma en lo que nosotros definimos como derivada. Eso nos dice que si nosotros achicamos el valor de discretización de la variable independiente, eso sería achicar el paso, a eso le vamos a llamar achicar el paso, entonces nuestra solución numérica, aunque siempre será aproximada, será cada vez más parecida a la solución analítica. ¿Y qué es el paso? Bueno, por ejemplo, la semana pasada nosotros calculamos la velocidad a partir de 0 hasta 20 con pasos de 2 segundos. Podríamos haberlo hecho con menos pasos. Sí, podríamos haberlo hecho con cada 4 segundos, menos pasos. O podríamos haber hecho más pasos. Bueno, entonces cada 1 segundo. Bueno, depende del paso que nosotros tomemos, del tamaño del paso que nosotros tomemos, la solución numérica aproximada se va a parecer más a la solución analítica. Bueno, la clase pasada calculamos las dos soluciones. ¿Para qué? Para poder graficarlas y para poder compararlas, porque evidentemente, si miramos los gráficos, nosotros vemos cómo la solución numérica, que es la color naranja acá, comienza a separarse a medida que va pasando el tiempo de la solución analítica. Es como si uno dijera, bueno, la solución numérica se va alejando de la solución analítica, que es la que estoy considerando exacta o verdadera. Considerando exacta o verdadera. Ahora, ¿siempre va a ser así? A veces se va a alejar, a veces va a tender en algún punto a acercarse, otras veces la distancia se va a mantener constante. Eso depende muchas veces de las características del problema. Les cuento esto porque si es intención de ustedes investigar un poco más para que quede absolutamente claro y quieren graficar alguno de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, verán que en algunos casos se separa más que otros, en otros casos se mantiene muy cerquita, en otros parece que en algún punto convergieran. Bueno, eso va a depender del tipo de problema y las características del problema. Ahora, lo que sí es importante es, lo hago más grande para que se vea,
que esa distancia que hay entre el valor que yo obtengo, valor final, porque acuérdense que con una solución numérica, si yo quiero el valor a los 20 segundos, necesito sí o sí calcular los puntos anteriores. Entonces, si yo quiero saber qué tan distinto es el valor que yo obtuve con la solución numérica respecto de la solución analítica, esa distancia, esa separación, es lo que en un primer paso, vamos a decir, a ver, no usar paso para que no se confunda con el paso del que hablábamos recién. En una primera aproximación vamos a tomar como el error. O sea que eh, el error vendría a ser, de alguna manera, cuánto difiere una solución de la otra. ¿Mm? Podría ser una buena definición preliminar. El error es cuánto difiere una solución de la otra. Ok. Bueno, lo que a mí me gustaría que quedara absolutamente claro en este punto, como lo dije hoy, esta mañana, es que las soluciones numéricas son tan buenas como las analíticas. No quiero que ustedes se queden con la idea de que la solución aproximada es una solución que, bueno, va a depender de las características del problema, pero siempre se va a alejar de la solución analítica. Bueno, no es tan así. El hecho de que una solución numérica sea aproximada no implica que el error, que nosotros hemos definido como esa distancia, esa diferencia entre la solución verdadera, que estoy considerando como verdadera, ningún lado dice verdadera, bueno, exacta es la que estoy considerando como solución verdadera, y esta como solución aproximada, entonces esa distancia se puede achicar tanto cuanto yo quiera. En la guía 1, espero que ustedes hayan leído, hayan visto y hayan podido hacer los ejercicios, todos los ejercicios de la guía 1, no que solamente hayan dedicado el tiempo a resolver la autoevaluación. En la guía 1 se desarrolló paso a paso y con fines didácticos otra vez todo el proceso de modelado con un ejemplo. O sea que me tomé el trabajo de el proceso completo modelado, plasmarlo en un ejercicio de punta a punta. Y es más, además, se planteó dos soluciones, una analítica y una numérica para poder comparar. Y es más, cumplí mi promesa y publiqué en esa guía, hay ahí publicada, una solución programada de la solución numérica en Java, por supuesto, que si ustedes la replican en cualquier otro lenguaje de programación o la copian y la corren, con 1.000.000 de iteraciones al menos corrido en ese momento en mi máquina, con un valor numérico que se obtuvo a los 10 segundos, ya no me acuerdo, pero sé que eran 6 cifras decimales o algo así, eran iguales ambas soluciones y la computadora había tardado menos de un segundo en hacer 1.000.000 de iteraciones. O sea, espero que eso les dé un ejemplo concreto que empíricamente demuestre que las soluciones numéricas son tan buenas y confiables como las soluciones analíticas. ¿Está bien? Entonces, retomando nuestro hilo de discusión, según la teoría de errores, los errores deben poder identificarse, cuantificarse y minimizarse. Fíjense que todo esto que yo les estoy contando está perfectamente desarrollado en el material de estudio que yo les he subido. Ese material de estudio que yo les he subido es para que ustedes tengan de la fuente directa definiciones, conceptos y todo lo que yo estoy explicando. O sea, yo no voy a repetir lo que está en ese material de estudio, porque no tiene sentido, sino que yo lo que voy a hacer es explicar lo que dice ese material de estudio para que a ustedes les resulte después fácil estudiar y entiendan entre todo lo que en ese material de estudio hay, porque ustedes ya tienen que desarrollar esa capacidad. Digo, no me pregunten, por ejemplo, ¿esta parte entra o no entra? ¿Esta parte que dice tal cosa, la toma o no la toma? No, no me pregunten esas cosas porque esas cosas son de secundaria, digamos. No, no me pueden preguntar si esto lo tomo o no lo tomo, esto entra. Ustedes tienen criterio para escuchar la clase y darse cuenta si eso entra o no entra. O si lo que dice el apunte o el material de estudio, hay cosas que son complementarias
que uno puede leer para poder entender mejor de qué se trata el tema, pero el concepto fundamental es el que estamos discutiendo en clases. Entonces, no me pregunten esas cosas, por favor, o sea, ya estamos grandes para eso. Entonces, los errores se tienen que poder identificar según el origen, dice. ¿Por qué quiere decir el origen? Bueno, porque hay que ver de dónde vienen, qué es lo que ocasiona el error. En la vida real yo necesito poder saber qué es lo que provoca un error. Entonces, según su origen, los errores pueden ser errores de redondeo, truncamiento o inherentes. En esta clase nosotros vamos a trabajar con errores de redondeo y la próxima clase teórica nosotros vamos a trabajar con errores de truncamiento, pero ahora se los voy a contar, se los voy a definir de alguna manera. Y los errores inherentes no los vamos a trabajar porque ya van a ver cuando se los explique de qué se trata, de que no tiene sentido que nosotros lo trabajemos en una materia. Eso es algo que ustedes tienen que entender de qué se trata y eventualmente cómo se pueden cuantificar y cómo se pueden minimizar. Entonces los errores de redondeo se deben a que las computadoras, calculadoras, es decir, las herramientas que nosotros tenemos de cálculo, no pueden guardar un número infinito. Es decir, se manejan con un número finito de cifras durante el cálculo. Si yo multiplico pi por vaya a saber qué otro número, bueno, no voy a tener infinito decimal en una calculadora, tengo 8, qué sé yo, 10 decimales dependiendo de la calculadora, pero más de eso no. Si yo divido 1 por 3 en una calculadora, entonces voy a tener 0,333333 y me va a tirar unos tantos decimales y al final yo voy a ver 3, el periódico. Pero yo sé que eso es infinito. Ahora, si yo divido 2, dividido 6, dividido 3, perdón, me va a aparecer 0,6666666 y al último me aparece un 7. Porque la calculadora dice, yo voy a poder representar una cantidad de cifras finitas. Entonces, a partir de un cierto valor lo voy a tener que tirar. Entonces la calculadora dice, antes de tirar el valor, si el valor que voy a tirar es muy grande, o sea, es 5 o más de 5, entonces voy a sumar 1 a la izquierda. Eso es el redondeo que estudiaron en el secundario. Se llama redondeo simétrico. Es lo que ustedes hicieron toda la vida desde el secundario. Lo que se les pidió en la autoevaluación. Es decir, lo que ustedes hicieron toda su vida. Nada nuevo, nada raro. Es el redondeo común y corriente, redondeo simétrico. Pero la computadora y la calculadora dice, si yo lo que voy a tirar, lo que sigue a continuación es de 4 o menos, entonces lo descarto y no sumo nada a la izquierda. De esa forma, cuando yo haga muchas operaciones, estadísticamente se sabe que lo que agregué por exceso y lo que tiré por defecto, entre una u otra cosa, con el tiempo se van más o menos equilibrando. Entonces yo llego a un resultado que no está tan sesgado del valor que uno podría llegar a estar esperando si usara más cifras todavía que las que les puede proporcionar en ese momento la herramienta de cálculo. Lógicamente, utilizar un método como este de redondeo simétrico permite garantizar de alguna manera que ese error causado por la representación finita de los números se afecte lo menos posible al cálculo. ¿Cómo se pueden minimizar esos errores de redondeo? Porque el objetivo es, si conozco el error, de dónde viene, yo quiero achicar el error. Bueno, yo suelo preguntar, los errores de redondeo, ¿cómo se pueden minimizar? Hay muchas formas de minimizar los errores de redondeo. Normalmente siempre me tiran una sola, pero hay varias y yo siempre las digo. Entonces a veces me pregunto yo, ¿lo habré dicho? ¿No lo habré dicho? Entonces este año me he anotado acá en una hojita todo lo que quiero decir, porque no puede ser de que diga, entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo he dicho, porque nadie me lo dice. Bueno, ahora lo voy a decir. Los errores de redondeo se pueden minimizar, por supuesto, aumentando la capacidad de representación numérica de un equipo. Claro, esa es una forma de minimizarlo. En vez de representar 10 cifras decimales, te represento 500. Entonces minimizo el error de redondeo, por supuesto. ¿Qué otra forma puedo utilizar para minimizarlo? Cambiar el orden de las operaciones. En el práctico, ustedes van a hacer un ejercicio en el que van a ver
de que el orden de las operaciones generan más errores que si se hiciera la misma operación, pero en diferente orden. Por ejemplo, en vez de multiplicar y después dividir, primero divido y después multiplico. O en vez de, no sé, hacer una operación de resta en el numerador y luego dividir por un número, a lo mejor yo prefiero hacer primero la división del primer número, la división del segundo número por ese denominador y luego los resultados restarlos. Bueno, el orden de las operaciones, y eso depende mucho de cómo es la fórmula, también minimiza los errores de redondeo. Eh, los errores de truncamiento, los errores de truncamiento ocurren, se deben a el uso, sí, Martín, el orden de las operaciones introduce error. No, no, eso va a depender del tamaño del número. Eso ocurre normalmente con números que son muy chiquititos. ¿Vieron esos números, por ejemplo, que son prácticamente cero? Entonces los números que son prácticamente cero, si vos los dividís por un número apenas grande y, qué sé yo, lo haces todavía más chiquitito y lo haces desaparecer. Pero si el número no es tan chico, podés dividirlo todavía por un número más grande y no se te desaparece. No introduce tanto error. Claro, por lo menos las que yo les he mencionado. O sea, ya no es solamente aumentar la representación de cifras en una computadora, sino, por ejemplo, eh, cambiar el orden de las operaciones. Es decir, a veces lo que quiero evitar, y está en el apunte, está en el chapra cuando ustedes lo vayan a ver, lo que quiero evitar es la resta de números muy pequeños o similares. O sea, si los números son muy parecidos, cuando yo los reste me van a quedar números muy chiquititos. Los vamos a cuantificar en la clase de hoy. Ahí más adelante voy a explicarles cómo se cuantifican. Para cuantificarle tenemos que darle un valor. Entonces ahora vamos a ver cómo se cuantifican esos errores, porque la clase de hoy es de errores de redondeo, o sea, nos vamos a abocar a eso. Y la clase que viene vamos a ver cómo se cuantifican los errores de truncamiento. Ujú. Entonces, como decía, los errores de truncamiento son los errores que provienen de eh, aplicar un método numérico. Los errores de truncamiento, a ver, por ejemplo, si yo tengo 2,38 y quiero cortar en el primer cifra decimal, si redondeo tengo que poner 2,4, porque después del 3 venía un 8. Eso es un error de redondeo. Pero si yo pongo en vez de 2,38, 2,3 y tiro lo que sigue, he cometido un error por truncamiento. Ahora, el error de truncamiento del que estamos hablando en este punto se debe al uso de métodos numéricos. Por eso estaba aclarando, porque ustedes van a decir truncar, redondear, hay muchas formas de resolver. De hecho, van a ver que hay un ejercicio que les vamos a proponer que lo resuelven de una manera y de otra para que vean las diferencias y por qué usamos redondeo simétrico en lugar de truncar y tirar los valores. Pero el error de truncamiento específicamente se origina por el uso de métodos numéricos. Ya van a ver, por eso eso es algo que vamos a discutirlo la clase que viene. O sea, si en este punto no les queda absolutamente claro, no se preocupen porque error de truncamiento lo vamos a trabajar dentro de 15 días. Pero cuando ustedes usan una serie numérica o, por ejemplo, una serie de Taylor, saben ustedes por análisis matemático que la serie de Taylor tiene infinitos términos. Pero nadie puede escribir infinitos términos. En algún momento yo tengo que parar de escribir términos. Entonces supónganse que ustedes me dicen, bueno, yo voy a aproximar con 10 términos. ¿Y qué hiciste con el término 11 en adelante hasta el infinito? Y los tiré. ¿Qué quiere decir? Truncaste, cortaste la serie de Taylor para una aproximación y tiraste todo el resto a partir del término 11 en adelante. Eso de haber cortado la serie de Taylor y no usar la serie infinita, porque no se puede, en algún momento tengo que cortar, eso se refiere a error de truncamiento. A veces
nosotros no podremos contar con un método matemático exacto para resolver una ecuación diferencial, y sí o sí la vamos a tener que resolver con un método numérico. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es a dónde voy a truncar una serie, por ejemplo, o qué método numérico voy a utilizar para que yo pueda introducir el menor error de truncamiento posible. Entonces ahí tenemos una forma de minimizarlo. Cuantificarlo lo vamos a ver cuantificado dentro de 15 días. Pero minimizarlo les puedo decir, y se pueden dar cuenta. ¿Cómo se puede minimizar un error de truncamiento? Agregando más términos, por ejemplo. En vez de tomar 10, toma 20. Quiero hacer más chico. Bueno, en vez de 20, toma 30. O sea, si vos querés minimizar un error de truncamiento, normalmente tenés que usar más términos de la serie. A veces eso significa cambiar de método. Tomar un método que, basado en eso que ya vamos a empezar a ver dentro de 15 días, sea un método que incorpore más términos, por lo tanto, que tenga un error de truncamiento menor. O sea, la idea es que si yo quiero afinar, no solamente puedo agregar términos, sino usar métodos que ya surgen de esas aproximaciones, que ya tienen una forma de calcularles el error de truncamiento que esos métodos cometen. Pero no se preocupen, que hay una clase que se llama serie de Taylor y errores de truncamiento, así como esta se llama aproximaciones y error de redondeo. Entonces, en esta clase nos vamos a ocupar específicamente de este error, del error de redondeo. Pero antes de eso, les voy a mencionar los errores inherentes, porque este es el único momento en que les voy a hablar de qué se trata. Los errores inherentes surgen de, por ejemplo, el uso de ciertos instrumentos. Supónganse que yo quiero que ustedes midan algo, qué sé yo, del tamaño de la punta de un alfiler, y les doy una, una regla común de esas que usan para subrayar eh, en clase. O sea, medir el diámetro de un alfiler, por ejemplo, con una regla, y es como una forma muy tosca, muy grosera. Entonces hay un error inherente debido al instrumento que estoy usando de medición, debido a las características y capacidades del instrumento de medición, que debería contemplar para poder dar un valor. Otra cosa, supónganse que ustedes dicen, bueno, dame otra cosa, porque la regla es horrible para poder medir el diámetro de un alfiler. Bueno, ok, te voy a dar un calibre. Ahora el problema, suponete vos, es que no sabes usar el calibre. Entonces vos más o menos lo usás como crees que se usa, pero a lo mejor no sabes leer el vernier del calibre, no sabes eh, trabajarlo bien, porque el calibre no se trabaja así como así. No es que yo aprieto las pinzas del calibre para deformarlas y reventar lo que tengo entre medio de las pinzas. No, hay que correr muy despacito con un tornillito, y apenas llegar al ajuste, porque si no deformo la pieza o deformo el calibre. Entonces, hay un montón de cosas que hay que saber para usar correctamente un calibre. Entonces, eso también es un error inherente, la falta de capacitación del operador. Otra cosa es, no da lo mismo ir a medir, no sé, por decirlo de alguna forma, el diámetro de un cantero en la intemperie en un día soleado, agradable, tranquilo, que debajo de una tormenta de piedra o en una tormenta de tierra. O sea, las condiciones ambientales también generan errores inherentes a la medición. A veces hay sesgos en la medición que se dan por mala utilización del método, porque se están haciendo mal las mediciones, porque estoy mirando siempre de torcido, de costado. Entonces cuando yo miro de torcido de costado tengo un error de paralaje, así se llaman, error de paralaje en la vista. Como verán, los errores inherentes tienen que ver con errores que están fuera de la cuestión matemática, tienen que ver con errores debido a el instrumento de medición, al operador, al método que estoy utilizando, a las condiciones ambientales. ¿Cómo se pueden cuantificar? Bueno, hay formas de establecer, digamos, algún tipo de parámetro que yo pueda incorporar a la medición
de acuerdo al instrumento de medición, de acuerdo a las condiciones ambientales. Enseguida vamos a ver algo de eso. Pero sobre todo lo más importante es cómo lo puedo minimizar. Porque a veces yo pregunto, ¿y cómo se pueden minimizar los inherentes? Y ustedes me dicen, bueno, cambiando las condiciones ambientales para que sean óptimas, o esperando las condiciones óptimas, o estableciendo condiciones óptimas ambientales para la medición, capacitando al operador, utilizando los instrumentos apropiados y específicos para esa medición. Bueno, ahí tienen formas de minimizar esos errores inherentes. Bueno, ¿por qué queremos identificar, cuantificar los errores? Bueno, los queremos identificar y cuantificar justamente para minimizarlos. Minimizar error es sinónimo de disminuir el impacto de esos errores en las mediciones. Entonces, vamos a estudiar a lo largo de la materia algunas técnicas para minimizar el impacto de esos errores en las mediciones. Pero bueno, conocer el error que afecta el cálculo o una medida es muy importante, porque nosotros queremos saber si ese cálculo o medida es confiable. Escuchen bien la palabrita, confiable. La palabra confiable acá es muy importante. Les pido simplemente para, otra vez, tener el registro, por la duda que me lo vuelvan a pedir, porque nosotros seguimos virtual, que pongan un presente otra vez en por primera vez en el registro. Después, como les dije, después de la cantidad de veces que uno les pide presentes, eso fue lo que se mencionó, es cómo se va a considerar el presente de ustedes, pero otra vez, lo que haga, nosotros no vamos a hacer nada con eso. Eh, Esta ilustración que yo he extraído de Chapra, o sea, la pueden encontrar ahí en Chapra, representa un velocímetro en el que la aguja marca un valor, fíjense acá en la parte, la amplío más todavía si quieren, fíjense, marca un valor cercano a los 49 kilómetros por hora. ¿Mm? Ahora, esta es la parte que quiero que ustedes me escuchen, porque una cosa es leerlo y otra cosa es charlarlo y que ustedes en la charla y en las preguntas retóricas por ahí que yo me hago, como si estuviera preguntándoles a ustedes, es lo que ayuda a pensar y a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Si yo a ustedes le dijera de que este vehículo viaja aproximadamente a 49 kilómetros por hora, estarían, supongo yo, todos de acuerdo en que la afirmación que acabo de hacer es confiable. Usted me va a decir, no, no le confío. ¿Y por qué no me confías? A ver, si yo te dije que viaja más o menos aproximadamente a 49 kilómetros por hora, ¿en qué estoy mintiendo? Me va a decir, y es que no viaja a 49 kilómetros por hora, viaja cerca. Bueno, eso es lo que te acabo de decir, viaja más o menos aproximadamente a 49 kilómetros por hora. O sea, la afirmación que yo te acabo de dar es totalmente confiable, porque yo te acabo de decir de entrada es aproximadamente, más o menos, mirando la aguja, ¿a cuánto está? Más o menos 49, te digo. Y están todos de acuerdo que mi afirmación es correcta. Ahora, si yo o viniese otra persona, por ejemplo, y le dijera que no, este vehículo viaja a 48,9 kilómetros por hora, la verdad sería una afirmación poco confiable. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si está más o menos, no. No dijo más o menos. Dijo 48,9. No dijo está más o menos a 48,9. Dijo este vehículo viaja a 48,9. La pregunta que nos hacemos nosotros es cómo hizo para darse cuenta que es 48,9 y no 48,8, que no me queda muy claro con la aguja, y menos yo que ya tengo presbicia, o 48,95 o 48,92. ¿Y por qué no 48,97, 78, 34? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el criterio para decidir por qué 48,9 y no por qué cualquier otro número? Si en ningún momento dijo más o menos, en ningún momento dijo aproximadamente. Entonces se entiende claramente la afirmación de 48,9 no es confiable.
No es confiable. Pero el problema está en el instrumento. Ante las observaciones que acabamos de hacer, aparece un concepto muy importante que está definido en Chapra y que es el concepto de cifras significativas. Ahí lo van a encontrar a ese concepto y que nosotros vamos a decir como definición que las cifras significativas de un número son las cifras que aportan información y que se pueden utilizar con confianza. A ver, acá hay dos palabras claves: aportan información y confianza. Esas son las dos palabras claves que uno tiene que saber. Y aprovecho para decirles algo. Yo soy el único profesor del teórico en esta materia, así que todos van a tener que rendir tarde o temprano conmigo. Y yo normalmente suelo, cuando evalúo, eh, por ejemplo, te puedo decir, a ver, ¿qué son cifras significativas? Entonces vos me decís, las cifras significativas son aquellas que que aportan información y que pueden utilizarse con confianza. Bueno, pero hasta ahora no hemos aprobado nada, te voy a decir, porque hasta ahora lo único que sé es que tenés muy buena memoria y yo no evalúo memoria, ¿está? Pero eso como para romper el hielo. La definición que me acabas de dar, explícamela. Ahí vamos a ver si aprobamos o no. Esto se los aclaro porque, como digo, reglas claras, es decir, no me voy a quedar con conceptos de memoria. No se queden con conceptos de memoria. Además de estudiar el concepto, tiene que tratar de entender qué significa y poder explicarlo. Entonces ustedes me van a decir, cuando me refiero a que las cifras aportan información, me refiero a cifras útiles, me refiero a cifras que sirvan para tomar alguna decisión, para ser incorporadas en un proceso de medición, para poder aprobar o descartar una pieza en un proceso de fabricación. Estamos hablando de cifras que realmente aportan información para la construcción del conocimiento, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de análisis de datos. Entonces, eso es lo que quiere decir que aportan información. Cifras útiles, cifras que sirvan y que puedan utilizarse con confianza. ¿Qué quiere decir? Y que yo pueda confiar en todas y cada una de ellas. Por ejemplo, cuando usted recién me dijo que este vehículo viaja a 48,9 y yo no le confío en el 9, porque ¿cómo se da cuenta que es 0,9 y no 0,8 o 0,95, 0,92? No confío en el 9. Entonces, no puedo decir que el 9 sea una cifra significativa, a menos que se pueda establecer un intervalo de confianza. Ahí vamos poco a poco nos vamos acercando a eso y ahí aparece, por eso le digo como palabra clave y palabra importante, el tema de la confianza. Veamos cómo. En este otro gráfico vamos a ver cómo entender ese aspecto de intervalo de confianza. Miren, acá he puesto, por supuesto, es un gráfico nada más, como si fuese una regla común y corriente, y quiero medir con esta regla esta línea. Y ampliado, lo voy a ampliar más todavía, esa línea anda entre los 29 milímetros y los 30 milímetros. Miren lo que acabo de decir. La línea está entre los 29 milímetros y los 30 milímetros. Acabo de dar un intervalo en el cual yo estoy seguro que esa línea, el valor de esa línea se encuentra. ¿Se entiende? O sea, yo estoy seguro que no sé cuánto mide. La verdad, ¿alguno de ustedes puede saber cuánto mide con una regla? No. ¿Podemos estimarlo? Sí, podemos estimarlo, pero saber exactamente cuánto mide, no, no sé cuánto mide. Pero lo que sí sé y estoy seguro que está entre 29 y 30 milímetros. Eso establece un intervalo de confianza, porque yo puedo entonces hacer una estimación de la medida dando un intervalo y decir que la estimación que yo acabo de hacer es la estimación que yo como operador hago. Pero yo te aseguro que en el intervalo, a partir de la estimación que yo hago, en el intervalo en el cual se encuentra ese valor, ahí adentro, en algún punto, está el valor verdadero. Entonces vos podés confiar en mi medición con ese intervalo de confianza.
con ese error, con un error de más menos algo. Ahora viene el punto importante, ¿cómo se establece el error del más menos algo? Entonces, yo siempre les pido, más allá de que les subo los apuntes y toda esta historia, y que yo sé que graban las clases, yo ya les dije que sí la pueden grabar, siempre y cuando la usen ustedes y no me las publiquen por ahí, para no andar respondiendo a gente qué sé yo, de otra parte. Una vez ya me escribieron, por eso les digo, me escribieron de otra parte del mundo para preguntarme cosas, si yo podía hacer un... No. Entonces, no las publiquen por ahí, o sea, ténganlo ustedes. Pero que quede bien en claro lo siguiente: ¿cómo establecer un intervalo de confianza? Se estila, y cuando digo se estila, no estoy diciendo que esto es ley absoluta y total en todos los países del mundo y en todas partes. No. Se estila quiere decir que hay una convención estandarizada. La mayoría de las personas lo hace así. ¿Está claro? Le digo porque alguna vez también me dijo, miren, el libro de fulano de tal dice, está bien, pero en el libro de Chapra dice tal cosa, en el libro de Burden dice tal cosa, en el libro de fulano dice tal. O sea, hay una convención, se estila, ¿está bien? Que cuando se trata, y como nosotros estamos usando el libro de Chapra como cabecera, ese se estila se va a tomar en esta cátedra como estándar. Entonces, cuando yo lo evalúo, evalúo por el estándar. A menos que ustedes vengan y me den la bibliografía y el paper en mano y me digan, yo me estoy basando en este paper, ¿está? Pero me lo tienen que traer en la mano. Porque si me dicen, no, porque no sé, hay alguien en el mundo que trabaja diferente, está bien, pero nosotros no trabajamos así, vuelva y péguele una leída al Chapra. Entonces, cuando se trata de un instrumento analógico, ¿qué es un instrumento analógico? Una regla o el tacómetro que veíamos recién. Cuando se trata de un elemento analógico, se estila tomar la mitad de la menor división del instrumento. La mitad de la menor división del instrumento. Este instrumento, la menor división es 1 milímetro, entonces vamos a tomar 0,5, la mitad. Entonces ese es el valor que yo voy a establecer como error a partir de que ese valor que yo he estimado, porque lo miré y a mí me parece que debe estar casi en el medio, entonces yo voy a decir 29,5. ¿Está bien? ¿A vos te parece? Vos sos el operador, sos vos el que estás mirando. ¿A vos te parece que está en el medio? Ok, te lo acepto. Pero ahora sí confío en tu estimación porque vos me estás dando un intervalo de confianza. Me estás diciendo que tu estimación, la que yo debería tomar como buena, es 29,5, pero que el valor verdadero vos aceptás que puede estar entre 29 y 30. ¿Está bien? Ahora, cuando yo hago esta estimación, y establezco el error al cual se ve sometida esa estimación, el error, el número que aparece en el error, modifica o afecta, en este caso, a la última cifra. O sea, este 5, ¿a quién afecta? A este 5. O sea, que hace que esto se pueda transformar en 29 o 30. Pero eso que esto haga, que esto se pueda transformar en 29 o 30, es por culpa de este valor que afecta a esta cifra. Entonces, el 29, que no se ve afectado, porque realmente esto afecta solamente al 5, ustedes dicen, ¿cómo no se ve afectado? Se transforma en 30. No, se transforma en 30 porque esto está afectando esta cifra y bueno, redondea o suma o lo que sea. Pero el error no está afectando al 29. La parte que no se ve afectada por el error se llaman cifras seguras. Seguras porque no están afectadas por el error. Pero la parte afectada por el error es la cifra estimada. Claro, porque yo seguro que esto está entre 29 y 30, pero yo estimo que está en 29,5. ¿Se entiende? O sea, la cifra esta es estimada. Yo me animé, me arriesgué a decir que es 0,5, podría haber dicho 0,6 o 0,4. Pero con seguridad está en los 29 y algo.
¿Ven? Cifra segura. Está en los 29 y algo. No sé si 0,5, 0,4. Entonces el intervalo de confianza simplemente establece que está entre los 29 y 30. Está allá adentro, entre los 29 y 30. En el caso de recién, está entre los 48 y los 49. Entonces yo podría decir, bueno, 49, 48,9 más menos 5. Más menos 0,5, perdón. Porque la menor división del instrumento. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo. El valor ahora que yo te doy es confiable porque está en un intervalo de confianza. La cifra que se ve afectada es la cifra estimada y las que no se ven afectadas, por más que cambien por suma de esta cifra, pero las que no se ven afectadas por el error son cifras seguras. Pero todas, 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 todas son cifras significativas. Porque una vez que yo he establecido un intervalo de confianza, todas estas cifras significan algo para mí. Yo tomo, definitiva, porque confío ahora en el operador, tomo a 29,5 como la cifra que yo voy a usar para mis cálculos. ¿Se entiende? A ver si entendimos un poquito. Miremos estos números. Yo tengo, por ejemplo, y esto va a estar explicado perfectamente bien en el práctico con ejemplos. En la guía de trabajo práctico se lo subo con ejemplos y todo detalladito. Es más, ustedes tienen ahí un pequeño ejercicio con las respuestas también para que lo comprueben y determinen ustedes cuáles son cifras significativas y se saquen todas las dudas que hay. Todas son significativas en el ejemplo anterior, Juan Cruz. Todas. Porque al establecer un intervalo de confianza, todas son significativas. Y ahora, Juan Cruz, con lo que te voy a explicar acá, se va a terminar de entender. ¿Cuál es la regla? Porque la pregunta de Juan Cruz es correcta, porque está pensando cómo entender cuando las cifras son significativas. Entonces ahora les voy a dar las reglas para que la pregunta de Juan Cruz se responda diciendo, ah, si sigo estas reglas, entonces ya sé cuáles son las cifras significativas. Hay una regla que dice que los ceros a la izquierda, ¿m? No importa si están antes o después de la coma, te van a decir, pero eso no fue lo que me enseñaron en el secundario. En secundario, en la primaria, no vieron teoría de errores. Estamos hablando de errores. Estamos hablando de cifras significativas. No estamos hablando de si tienen, si se suman, si se restan. No estamos hablando de cifras que tienen valor para las operaciones. Estamos hablando de otra cosa, cifras que tengan valor a nivel de información. Entonces estamos hablando de si son significativas, si significan algo, si aportan información. La regla es, y esto es así, todos los ceros que estén a la izquierda del primer número distinto de cero, todos los ceros que estén a la izquierda del primer número distinto de cero, aun que estén antes o después de la coma, no significan nada. Por lo tanto, si yo miro este número que está acá, tengo 4 cifras significativas. Es decir, a partir del primer valor distinto de cero, empiezo a contar cuántos hay a la derecha. Si hubiese un 0 acá entre medio, también sería significativo. Pero a la izquierda de ese 1, no. Todos estos ceros no significan nada. Suena raro, ¿no? Pero esa es la regla. Estos son 4 cifras significativas. Acá también tengo 4 cifras significativas. No, no pongan presente, no pedí que pongan presente. Eso significa que no están, pero para nada atento a la clase. ¿Se entiende? O sea, no pedí que pongan presente todavía. Ahora se largaron a poner presente. No pongan presente. No pedí que pongan presente. Estén atentos a la clase, por favor. No al chat si ponen presente o no y estén paviando con otra cosa. ¿Sí? Porque si, lógicamente suena que no estoy atento. ¿Se entiende? No se me ofendan, no se me enojen, pero es la verdad. Si yo no les digo que pongan presente y empiezan a poner presente porque sí, suena que están totalmente en otra, miraron de repente el chat, se asustaron y pusieron presente. Entonces, no hagamos eso porque quedan al contrario, quedan totalmente en evidencia quienes están paviando. ¿Está? Entonces, es que llegué tarde. Bueno, no hay problema, ya van a tener posibilidad de poner presente. Quédense tranquilos, estén atentos. Este número dice 1,345. O sea, todos los números son cifras significativas. La regla
es que acá todos los números son distintos de cero, no hay cero a la izquierda, son todos cifras significativas. El que sigue tiene 6. ¿Cómo 6? Sí, porque la regla es los ceros a la izquierda, pero los ceros a la derecha, uy, eso no fue lo que me enseñaron en primaria. Acuérdense lo que les dije, a ustedes le enseñaron otra cosa. ¿Cuáles son los ceros que sirven para cálculos, en las operaciones? Acá estamos viendo qué ceros significan algo. Ya cuando avancemos más en la materia, se les van a ir cayendo más la ficha de todas estas cosas y van a entender a qué nos referimos con ese cero después de la coma. La regla es que los ceros después de la coma sí significan. Entonces, en este caso, yo tengo 2, 4, 6 cifras significativas. Y en este caso, 6.000, tenemos un pequeño problemita con 6.000. La regla, no, ya van a ver que no. Acá me mandan un mensaje directo, traten de no mandar mensajes directos, sé que se pueden equivocar por el chat, pero porque si no la pregunta no la ven el resto y entonces no saben a qué me estoy refiriendo con la respuesta. Me preguntan si los ceros a la izquierda aportan información, es decir, si el número es más chico. Entonces, no, Luciano, mira, el problema es que no es esa la información que yo estoy buscando, ya van a ver, sino que tiene que ver con información de qué cifras realmente son significativas numéricamente. Pero poco a poco. Esto, de hecho, yo les cuento lo siguiente. Es difícil. Yo soy consciente de que esto que está en esta diapositiva es una de las cosas más difíciles de entender, porque requieren de un nivel de abstracción y de información que no les puedo dar toda junta, que me tienen que tener paciencia y a medida que va pasando el tiempo, yo les voy a ir dando información y les voy a decir, ven acá por qué estas cifras son significativas y estas no, pero tienen que tenerme paciencia. ¿Está? Entonces, yo ahora lo único que le estoy dando son las reglas para interpretar cuántas cifras significativas tiene un número. Y la regla dice eso, que los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces, y los ceros a la derecha, y los ceros a la derecha tenemos un problema. ¿Por qué? Porque para evitar las ambigüedades, y justamente lo que plantea Luciano, y lo que plantearon, o lo que a lo mejor alguno de ustedes está pensando, es que hay una forma distinta de representar todos estos números de una manera más estándar. Entonces, la manera más estándar de representar estos números es escribiéndolo en notación científica. La notación científica es que haya un número adelante de la coma, un solo número, mayor que 1, mayor que 0, perdón. O sea, acá tiene que haber un 1, por lo menos, o 3 o 6, pero no puede haber más de un 9. O sea, tiene que ser un solo número. Ya 11, entonces corro la coma y otra vez es 1. Y a partir de ahí pongo a continuación todos los números que siguen y pongo entonces esto con notación científica. Ahora, en esta notación, me doy cuenta que estos números son significativos, en donde esa notación científica, si estoy trabajando con números de un determinado valor, entonces carecen de significancia en el cálculo en sí, pero sí me interesa, por ejemplo, los valores estos que tengo acá. Claro, sería entonces en ese caso 1,3045, eso por L a menos 5. Así, exactamente. Y serían 5 cifras significativas. Este ya está en notación científica. Y este lo corro, pongo 3,85 por 10. ¿Está bien? Pero si yo pongo 3,85 por 10, acá es donde la cosa empieza a desdibujarse y a empezar a entenderse poco. Por eso quiero que miren esta línea y vean lo siguiente. 6.000 en notación científica es 6,000 si quieren, por 10 a la 3. Entonces 10 a la 3, si ustedes ponen esto en una calculadora, que lo ponen normalmente así, o si quieren 6 por e a la 3, si quieren, la calculadora les va a decir 6.000. O sea que cuando yo lo pongo en la notación científica con este exponente, me aparecen estos números. Ahora, ¿qué me está diciendo estos ceros después de la coma? Estos ceros me están indicando
que este número 6000 es exacto. Si yo pongo el 6 en notación científica y no le pongo los ceros acá, sino que yo pongo 6 por 10 a la 3, a ver si se entiende lo que quiero decir, ¿cómo sé yo que los números que vienen a continuación son todos ceros, o era 123, o 0,13, o 0,74? ¿Cómo sé yo cuáles son los números que vienen a continuación? Porque yo puse 6. 6 por 10 a la 3 son 6000. Pero si yo pongo 6,000, te estoy diciendo de manera explícita que los números a continuación son 0. O sea que esta es una cifra exacta. Por lo tanto, esto es significativo. Estos ceros significan que 6 es una cifra exacta hasta la milésima. Porque de lo contrario, escribir el 6 solo, yo no sé si este 6 ya está redondeado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no sé si antes era 6, por ejemplo, 135, o era, por ejemplo, 5,728. Que cuando yo lo escribo con un solo número 6, acá lo dejé como está y acá lo redondeé al 5 en 6. ¿Se entiende? En cambio, al poner los números, te estoy dando significancia a esos ceros. Te estoy diciendo que no, ese 6 no vino de ningún redondeo, ese 6 es exacto. Eso 6 significa 6. No significa un 6 que antes era un 5,728 o que antes era un 6,123. No, ese es un 6. ¿Se entiende por qué los ceros después de la coma sí se vuelven significativos? Porque significan que ese valor es exacto. ¿Está? Pero a la izquierda no, porque cuando lo puse en notación científica todos estos ceros desaparecieron. ¿Tiene significancia que sea la 10 menos 5? Sí tiene significancia, pero estos ceros no me aportan ninguna información, porque los ceros a la izquierda, que estén o no estén, no me están modificando el hecho de que yo sé que esto es 1,345 y es 1,345. Si a la izquierda en vez de 0 hubiese sido 8, entonces esto hubiese quedado 8,1345 y no así. Y no porque vos estás tomando 10 a la 3. Entonces, ¿qué pasa? Si vos pusieras eso, vos podrías considerarlo, deberías considerarlo significativo, ¿está bien? Deberías considerarlo significativo, pero cuando vos conviertas este número de notación científica en número normal, te va a quedar 6,0. Entonces, a menos que vos lo arrastres y lo tengas, normalmente la computadora, la calculadora, lo va a tirar. Entonces, para que ese número entre dentro de la significancia, deberías poner 10 a la 4 y listo. Eso, a la derecha son significativos independientemente de que si están antes o después de la coma. Muy bien, de esos ejercicios van a ser un montón, así que no se preocupen, les va a quedar absolutamente claro. Claro, si vos pones 10 a la 4, quedaría 60.000. ¿Está? Entonces vos tenés que, por eso te digo, ahí es donde vos tenés que decir, bueno, en realidad si vos este 0 lo agregás acá, en notación científica, yo me estoy dando cuenta, ese 0 también es significativo porque viene después de la coma. Entonces lo estoy considerando. Pero cuando vos lo pasaste de notación científica al valor, te queda 6000 acá. Y si vos querés que este 0 se incluya, tendría que ponerle 4, pero ya te quedaría 60.000, cambiaría el número. Entonces, si vos querés que ese número sea incluido y no te queda otra que cuando lo pases, no borrarlo, agregarlo como lo he agregado acá. Yo sé, esto es complicado. No espero que ustedes de buenas a primeras, así nomás, que usted diga, sí, está absolutamente claro, está ok. Yo necesito que ustedes después lo lean, lo analicen, lo estudien, hagan el ejercicio, la práctica, y ahí entonces les va a empezar a quedar más claro. Hay unos conceptos importantes que también están en Chapra, que son los conceptos de exactitud y precisión. Los conceptos de exactitud y precisión los pueden leer del Chapra, ustedes sacan la definición de ahí sin ningún problema. Yo quiero explicarles
este gráfico para que a ustedes les quede absolutamente claro. A ver, Chapra usa un blanco y disparos. Estos se supone que son disparos hechos con un arma de fuego y este es un blanco. ¿Tá? Entonces vamos a usar esto en principio para tomar la idea de qué se trata lo que quiero explicarles ahora. Fíjense, esto se conoce como dispersión. O sea, acá y acá es como si yo apuntara, pero se me moviera mucho la mano. Entonces cada disparo que hago es muy disperso. ¿Tá? Entonces ustedes piensen en la vida real, cuando hablan coloquialmente, cuando alguien hace este tipo de disparo, le dirían a esa persona, che, no sos muy preciso, ¿no? ¿Tenés algún problema? ¿Tenés mal pulso? ¿Se te mueve la mano? ¿Estás nervioso? ¿Estás temblando? Porque preciso no sos, ¿no? Y yo te voy a decir, ¿por qué? Y porque tenés una altísima dispersión en los disparos. Preciso no. Fíjense, de hecho, acá está el eje de precisión. Entonces la precisión aumenta a medida que más bajo. En cambio acá la precisión es poca, no sos muy preciso. Pero en cambio acá, en estos dos ejemplos que están acá abajo, sí, uno diría, sí, preciso sos, se ve que mano firme tenés, porque vos estás tirando, yo para hacer esto, no sé si podría hacerlo con un arma de fuego. Probablemente esto se refiere a alguien que es muy preciso para disparar, que tiene sangre fría para disparar, qué sé yo, no sé, está muy entrenado, sabe cómo agarrar un arma de fuego, qué sé yo, por tomar el ejemplo este que propone Chapra de un arma de fuego. Yo por ahí podría tomar otro ejemplo. Pero lo que sí está claro es que acá hay alta precisión. Ahora, supónganse que viene alguien muy preciso, ahí está, esta persona, y dispara así. Uno diría, che, ¿tenés algún problema en la vista? ¿Usás anteojos y no estás usando los anteojos que querés usar? ¿El arma de fuego está mal calibrada? ¿Por qué? Y porque tenés un sesgo en los disparos, le vas a decir. O sea, es como que se te han torcido un poco los disparos. No está siendo muy exacto. Hay un sesgo en tu disparo. En cambio, este tipo, además de preciso, es exacto. Pero fíjense, en el caso de arriba, ahora analizándolo así, en esta dirección. En el caso de arriba y en el caso de abajo, este es disperso con un sesgo importante y este es preciso, pero con un sesgo. O sea, en ninguno de los dos casos hay exactitud. Pero en los dos casos a la derecha sí hay exactitud. Y ustedes me van a decir, ¿cómo me puede decir que en el caso de B hay exactitud si no le pegó? Sí, acá le pegó. Que sea disperso, que haya gran dispersión, que sea poco preciso, es punto y aparte. Pero el centro está rodeado de todos estos disparos, por lo tanto, exactitud hay. Lo que pasa es que falta precisión. Acá también hay exactitud y precisión. O sea que este es el ideal de un método numérico. ¿Está bien? La idea es, si yo tengo un método numérico, yo quiero que mi método numérico sea exacto y preciso. O sea, yo quiero alta precisión y alta exactitud. ¿Qué es la exactitud? ¿Qué tan cerca están los valores medidos del valor que yo considero verdadero? Acá el centro del blanco estoy considerándolo como el valor verdadero y todos los disparos son distintas mediciones que yo tomo. Como la medición está rodeando el punto central, por ejemplo, bueno, acá estoy diciendo de que exacto soy. O sea, los valores están cerca del valor verdadero. Mirá, acá hay uno que está encima prácticamente del valor verdadero. Lo que pasa es que los valores no están muy cerca entre ellos. Ah, esa es la definición de precisión. La definición de precisión es qué tan cerca están los valores medidos los unos de los otros. Lo contrario a precisión es dispersión, lo contrario a precisión es dispersión, lo contrario a exactitud es sesgo o inexactitud, que es lo mismo. ¿Está? Entonces, listo, ya está. Pero quiero decirle una cosa más para que ustedes vean que realmente soy muy malo en ese sentido, malo. Yo acepto que ustedes se enojen conmigo, pero bueno, créanme que a la larga es la manera que me parece que los impulso realmente a aprender
y que en algún momento, como yo les dije, disfruten de aprender. Porque cuando ustedes aprenden a aprender, no me quiero poner a filosofar, pero realmente se disfruta. Y es totalmente distinto a cursar las materias porque sí. Entonces, cuando yo vaya a un examen final, le voy a decir, bueno, ¿qué es exactitud y precisión? Bla, 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 me van a decir, bueno, ¿me das un ejemplo? Te voy a decir. Sí, por ejemplo, el blanco y los disparos. Ah, te voy a decir, ¿el ejemplo de Chapra me vas a dar? ¿Me vas a dar el mismo ejemplo de Chapra? ¿No sos capaz de que se te ocurra otro ejemplo? ¿No tenés creatividad como para que... Ah, es que usted, profe, tampoco se tuvo mucha creatividad. Usted también se largó con el ejemplo de Chapra. Ok, te doy otro ejemplo. Pero ya está, muertos están, porque en el examen final le voy a pedir otro ejemplo. Y tampoco le voy a pedir, y no, y el ejemplo que tiene en clase tampoco. Tenés que darme otro ejemplo. Por ejemplo, el de una fábrica, un ejemplo que suelo dar, el de una fábrica que fabrica barras de caramelo, que tiene que fabricar barras de caramelo de 200 gramos, y al final de la línea de fabricación se pesan las barras de caramelo para saber si la máquina está trabajando bien. Bueno, supónganse que empieza a fabricar la máquina y salen las barras de caramelo y al final las barras dicen 199,8, 199,5, 199,7, 199,7, 199,6, 199,8. Ah, bueno, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la máquina que fabrica las barras de caramelo es bastante precisa. Es muy precisa, está fallando por 2 gramos. Es bastante precisa, pero es inexacta. Hay un sesgo, no llega a 200, están todas como corridas. Me está tirando como de menos la máquina. Hay que agarrar, ajustarla para que sea más exacta. Bueno, va, el tipo la ajusta, sigue la fabricación y ahora me da 200, 210, 205, 198, 194, 190, 202, 200. Epa, te voy a decir, esto es un desorden total. Exacta es, porque al menos está alrededor de los 200, pero tiene una imprecisión la máquina terrible. O sea, esto está fuera totalmente de cualquier norma a la que yo quiera aplicar, porque en vez de tirar 200 gramos de la barra de caramelo con un error de más o menos tanto, estoy tirando con un error enorme. La dispersión en la fabricación de barra de caramelo es enorme. Bueno, ahí tiene un ejemplo de inexactitud. Entonces uno, si ajusta la máquina y ahora da 200, 201, 199, 198, 200, 202, 201, 200, bueno, listo, ya podemos decir que la máquina es exacta y precisa, o por lo menos tiene alta exactitud y alta precisión, o por lo menos tiene alta exactitud y alta precisión. ¿Está? De acuerdo. Cuantificar errores. A los errores los tenemos que poder cuantificar, dijimos. Bueno, acá las definiciones están en el Chapra. Yo recomiendo leer las definiciones. ¿Por qué? Porque suelen quedarse solamente con esta fórmula, se nota cuando yo les pregunto sobre estas cosas, y no alcanzan a, qué sé yo, a memorizar lo que yo les puedo decir en un teórico. Entonces, tienen que leerlo de algún lado. ¿De dónde? Del Chapra, ahí lo tienen. Entonces, hay dos errores principales, el error verdadero y el error aproximado. En este punto quiero que quede absolutamente claro qué es el error verdadero. El error verdadero solamente se puede calcular si yo conozco el valor verdadero. ¿Por qué? Porque ¿qué es el error? El error es una distancia. Es una distancia que se mide de manera positiva. En la vida real, cuando ustedes dicen, tiran una pelota de básquet, por ejemplo, a un aro, y me dicen, le erré por 10 centímetros, me están dando el valor positivo del error, pero no me están diciendo, le erré por menos 10, le erré por más 10. No, ustedes nunca dicen eso. Ustedes dicen, le erré por 10. Ahora, yo después te puedo preguntar, porque puedo querer indagar un poco más, decir, ¿te faltaron 10 centímetros o te sobraron 10 centímetros? Ah, no, me sobraron 10 centímetros. Está bien, pero te hayan sobrado, te hayan faltado, le erraste por 10, ¿no? Por 10 le erré. Entonces, el valor de error es una distancia y como tal es positiva. Por eso todos los errores tienen valores absolutos. Fíjense, todos los errores tienen valores absolutos. Eso es muy importante porque a veces nos olvidamos de los valores absolutos y empezamos a tomar los valores, los errores
con valores negativos, créame que les va a pasar. Acuérdense lo que les digo. Después de la próxima autoevaluación, me van a llover los mails diciendo, profe, está mal, no me da, los números están equivocados, yo lo hago así, me mandan el mail y me tengo que poner a revisar 30 correos electrónicos con 30 ejercicios para poder responderle a los 30 lo mismo, porque no me hacen caso, no lo publican en el aula virtual, porque no quieren publicarlo en el aula virtual. Entonces me lo mandan por mail y entonces tengo que andar respondiendo a los 30 mails lo mismo y le tengo que decir, por ejemplo, es que no estás poniendo valor absoluto, es que no estás poniendo valor absoluto, pero para eso tuve que revisar los 30 ejercicios. Está bien, chicos, a ver, no tengo problema, yo estoy a cargo de la cátedra. Si se tratan de ejercicios prácticos, pídanle a las profesoras del práctico que les ayuden. Yo no tengo problema en ayudarlo, pero necesito que no me manden 50 mails para preguntarme lo mismo. Por favor, pregunten en los foros prácticos las preguntas prácticas para que las profesoras del práctico los ayuden. Así podemos dinamizar un poco más esto. No se me enojen, pero entenderán que se vuelve muy complicado cuando yo, sobre todo esas cosas las recibo cuando se está por vencer el plazo y entonces me dicen y se enojan de que no pudieron, de que no entraron. Tienen 5 posibilidades, las voy a mantener esas 5 posibilidades. Si en 5 posibilidades no pueden resolver el ejercicio, ya no sé qué más hacer. Es decir, ya está, a ver, llega un punto en donde yo tengo que decirles a ustedes, bueno, a ver, pongamos la pelota en un punto, pongamos el punto en algún lado, nadie más se me queje, estas son las reglas, juguemos como adultos y cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces yo respondo todas las preguntas que sean necesarias, pero antes de preguntarme, fíjense bien ustedes qué es lo que está pasando. ¿Saben la cantidad de preguntas que tuve de que redondea mal, de que en Moodle está mal escrito, de que esto, porque no hicieron lo que yo claramente les puse ahí en la introducción, que era borren el valor de la calculadora y usen el valor que han tabulado para el siguiente cálculo porque no pueden usar todo el valor guardado en la memoria? Y me mandaban fotos del todo el valor guardado y me dicen, mire, yo uso todo y después redondeo. No, no es así. Claramente les dije que no es así. Entonces, por favor, antes de mandarme, vuelvo a repetir, no tengo problema, pero tengo que decirlo. Antes de mandarme, fíjense bien si han hecho las cosas como corresponde. ¿Puede haber errores? Claro, y los voy a corregir si es así. Pero antes de eso, fíjense si no han cometido errores ustedes. Entonces los valores absolutos tienen que estar. El error aproximado es el error que se calcula entre diferentes medidas, cuando yo no conozco el valor verdadero. Por ejemplo, yo tomo una medida y me da un valor A. Luego tomo una medida de nuevo y me da un valor B. Bueno, miro qué diferencia hay entre una medida y la otra. Luego tomo un valor C, me fijo qué diferencia hay con el anterior. Y luego tomo una medida D, me fijo. Si veo que la diferencia cada vez es más chiquita, lo que me estoy dando cuenta es que estoy mejorando la forma de medir y es muy probable que me esté acercando al valor verdadero. ¿Está bien, Francesca? No hay problema. Tírate un presente en el chat y tírense todos ahora un presente en el chat. ¿Se entiende? Es decir, si yo voy achicando el error aproximado entre iteraciones, entonces eso me está indicando que me estoy acercando al valor verdadero. Ahora, el error aproximado es error entre iteraciones. El error verdadero es el error que yo cometo cuando conozco el verdadero valor. Tanto uno como otro tienen lo que se llama error absoluto, relativo y relativo porcentual. El error absoluto es la distancia que hay justamente entre el valor verdadero o entre una y otra aproximación. ¿Está? Pero eso no me sirve de mucho. Por ejemplo, para que ustedes vean, si yo les digo que me equivoqué en 10 centímetros, no les estoy diciendo nada. Porque ustedes me van a decir, ¿en 10 centímetros en qué? Me van a preguntar. Ah, lo que ustedes quieren es el error relativo. ¿10 centímetros en qué? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es relativo a algo. Me equivoqué 10 centímetros en qué. Me equivoqué 10 centímetros en medir 1,80 m una mesa. Horrible, el error relativo es alto. Pero si me equivoqué 10 centímetros en medir la distancia de la Tierra a la Luna, cuando yo pongo acá la distancia de la Tierra a la Luna, el error relativo es ínfimo. Entonces ustedes me van a decir, 10 centímetros en la distancia de la Tierra a la Luna, pero ¿cuál es la preocupación? Está perfecta esa medición.
¿tá? Pero muchas veces, como a veces es difícil de pensar el error relativo, se escribe a veces como porcentual, que no es más que multiplicarlo por 100, porque es mucho más fácil decirles, eh, chicos, hice una medición y me equivoqué en un 10%. Ah, van a decir, supónganse, dependiendo cuál sea la medición, quiere decir que cada 100 se equivocó en 10. Es importante el error. Está fea la medición. Va a tener que volver a repetir la medición ustedes porque es el 10%. Ahora, hice una medición y me equivoqué el 0,01%. Ah, bueno, está bastante buena esa medición. Pero recuerden que aún así, eh, todas las mediciones que uno hace tiene que ver con para qué la voy a usar. No es lo mismo decir, si lo que yo quiero es calcular la cantidad de cemento que voy a necesitar para llenar una losa, bueno, si me equivoco en un 1% no es grave. Pero si yo me equivoco en un 1% para mandar un cohete a la Luna, y sí, porque le voy a errar terriblemente a la Luna. Entonces, no es lo mismo. A veces también eso sirve para determinar un mínimo que te voy a permitir, una tolerancia. Te voy a decir, no, no te voy a dejar que te equivoques más del 0,00001%, porque necesito mucha precisión en los cálculos. Hablando de eso, eh, hay un concepto de propagación de errores que yo simplemente acá se los presento. ¿Por qué? Porque ustedes lo conocen de análisis matemático, lo hicimos en análisis matemático, aquellos que fueron alumnos míos, lo hicimos, creo que incluso es el mismo ejercicio, ejercicio parecido, no, en análisis matemático hecho sobre un círculo, pero es un ejercicio muy parecido, pero lo deben recordar. Ustedes sabían que una de las aplicaciones del diferencial total era el cálculo de errores. Cuando alguien toma una medida, por ejemplo, quiero calcular el área de este rectángulo, alguien viene y toma una medida, esa medida está sujeta a un error. Esta otra medida está sujeta a un error. Eso me determina un intervalo de confianza, como eso afecta a la cifra, 5 es estimada y 6,2 es segura, 3 es estimada y 3,7 es segura. Todas son cifras significativas, 6,25 y 3,72. Intervalo de confianza, bueno, entre 3,69 y 3,75, entre 3,23 y 3,27, perdón, 6,23 y 6,27. Ahí está. Todo lo que hemos dicho recién se puede ver acá. Y estas son medidas directas, porque alguien fue y las midió. Pero para calcular el área, es una medida indirecta, porque esta no la puedo medir. La voy a obtener por cálculo de estas dos cosas, pero yo tengo que saber cuánto afectan estos errores al cálculo del área. Para eso, yo calculo por un lado el área, igual que hicimos en análisis matemático, y por otro lado calculo el error del área. Acá, otra vez, fíjense, esta es la fórmula de propagación. En vez de decir diferencial de A, pongo error de A. En vez de diferencial de A chico, error de A chico. En vez de diferencial de B, error de B. Y acá, en valor absoluto, porque podría darme negativo y el error no es negativo, tengo las derivadas parciales respecto de la variable que estoy multiplicando acá, de la que estoy multiplicando su error. Y acá es un punto muy importante. No pueden faltar los valores absolutos. En los parciales, nosotros les pedimos que escriban las fórmulas y luego, obviamente, usen esas fórmulas para el cálculo de resultado. Si yo les pido que escriban la fórmula de Newton y en vez de poner fuerza igual a masa por aceleración, me ponen fuerza igual a masa sobre aceleración, yo tengo que tachar desde esa línea para abajo todo. Todo, 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 todo. ¿Por qué? Y porque la fórmula está mal y todo el cálculo está mal. No, es que la fórmula la escribí mal, pero el cálculo lo hice bien. No, no, ese cuento no. Si la fórmula está mal, todo lo demás está mal. Ah, no, es que la fórmula está mal, pero el cálculo lo hice bien. ¿Cómo lo hiciste bien el cálculo? ¿Qué fórmula usaste para el cálculo? Si la fórmula que estaba ahí es la fórmula que tenías que usar. ¿Ah, usaste la fórmula del compañero? ¿Usaste una fórmula que tenías grabada, vaya a saber dónde, o que tenías escrita en el banco? No, no, no. La fórmula que yo voy a tomar como fórmula para tu cálculo es la que escribís ahí. Si la fórmula está mal escrita, todo lo demás está mal. Es totalmente razonable. Y como digo,
Si nosotros establecemos las reglas claramente, no hay problema, porque como ustedes saben que la fórmula tiene que estar correcta y después correctamente utilizada, ustedes se ocupan de escribir correctamente la fórmula. ¿La escribí mal? Lo siento. Ah, es que me faltó un 2. Lo siento, lo siento. No importa si era un 2, un cuadrado, un cubo, un factorial o lo que sea. Si la fórmula está mal escrita, lo que sigue está mal. Entonces, empecemos por aprender a escribir correctamente la fórmula. Escribo la fórmula de propagación y opero. Acá está el ejemplo para que ustedes lo sigan. De todas formas van a hacer en el práctico varios de estos ejercicios y tienen en el práctico para hacer varios. Y da ese resultado. El problema está en cómo represento ahora ese resultado para que el área tenga su intervalo de confianza, su cifra segura, su cifra estimada, etcétera, etcétera. Bueno, se dice, y eso es también estándar, que a menos que uno les diga lo contrario, que voy a tomar la primera cifra significativa después de la coma. En este caso, la primera cifra significativa después de la coma es el 2. Entonces voy a tirar lo demás, pero como lo demás es un 6 a partir de lo que sigue, entonces voy a redondear en 3. Y ese es el error que yo voy a tomar. Entonces, como el error es 0,3, miro el cálculo que hice, tiene que tener la misma cantidad de decimales. No se preocupen que esto se lo van a contar las profesores prácticos muy detalladamente. No el mismo número, la misma cantidad de decimales. Entonces, como tiene que tener un solo decimal, voy a tomar hasta ahí, pero como lo que voy a tirar es un 5, redondeo y pongo 23,3. Para que quede claro, esta es la última diapositiva y los dejo. Para que quede claro, yo esto se los voy a subir al final del día, para que lo tengan también. Supónganse que ustedes mediante un cálculo obtuvieron este resultado. Entonces, cuando propagaron el error, vamos a hacer tres casos distintos. Obtuvieron este valor cuando hicieron toda la operación de propagación del error. Como ustedes tienen que tomar una sola cifra significativa después de la coma, vamos a tomar hasta 0,2, perdón, 0,02. Como lo que voy a tirar es un 7, entonces lo voy a redondear en 0,03. Y eso me dice que tengo que tomar dos cifras decimales del valor que calculé. O sea que voy a tomar hasta acá. Pero como lo que voy a tirar es un 5, redondeo el 4 a 5 y me queda en definitiva ese resultado. Otro ejemplo, con el mismo valor calculado. Suponete que el error me dio 0,325. Bueno, corto acá, primera cifra significativa. Lo que voy a tirar no afecta al 3, dejo el 3 y ahora tengo que tomar un solo valor. Bueno, entonces como lo que voy a tirar no puede afectar este valor, pongo 0. Y ahí aparece la idea de los significantes del 0. Este 0 significa que es 34 clavado y no 34,1 ni 34,8, es 34 clavado. Y ahora supónganse que el error me dio entero. Ah, si es entero es otro problema. Si el error me da más grande que 0, me da un valor entero, entonces yo tengo que tirar todas las cifras decimales y me tengo que quedar con todas las cifras enteras, no importa cuántas tenga. Y después de este valor tiro todas las cifras decimales y me quedo solo con la parte entera. Estos tres casos son, en general, los únicos casos que se les pueden presentar. Tienen que aprenderlos bien, tienen que hacer ejemplos y ejercicios bien, porque la mayoría de los errores en este tipo de ejercicios está en la representación del resultado. Casi siempre este cálculo lo hacen bien, pero cuando van a representar el resultado lo ponen mal. Entonces, claro, el ejercicio tiene solamente la mitad, porque está mal representado. Entonces eviten ese tipo de cosas y aprendan a representar bien, que es una pavada. Bueno, gente, perdón que me haya pasado 2 minutitos, les agradezco la presencia. Sí, claro, me quedo si alguno tiene alguna duda y al resto entonces lo libero. Hasta luego. Gracias, igualmente, que anden bien ustedes también. Nos vemos. Sí, pregunta, no hay problema.